organizado por Hipatia en su fiel compromiso de traer luz y conocimiento a nuestra ciudad. En esta ocasión contamos con la presencia de su eminencia Gaden Nairi Tritul Rinpoche. Él es un lama tibetano, pero no es un lama cualquiera. A corta edad fue reconocido por el 14º Dalai Lama como la reencarnación de un gran yogi, el tercer Tritul Rinpoche. Como sabéis algunos, Rinpoche es un título honorífico de carácter religioso. Se ostenta los lamas, pero no todos, los más prestigiosos o eminentes. Tritul Rinpoche nace en un campamento de refugiados al sur de la India, donde sus padres habían llegado desde el Tíbet huyendo de la invasión china, allá en el año 1977. Este hecho, según me consta y él ha declarado, influyó notablemente en su vida, como no podía ser de otra manera, el ser un refugiado. Siguiendo la tradición tibetana, se incorpora al monasterio de Ganden Sarse, donde realiza estudios sobre filosofía budista. A modo de apunte, el budismo se origina en India entre los siglos VI y IV a.C. como doctrina filosófica y espiritual. Comprende una variedad de tradiciones y es atribuible, como sabéis, a Buda Gautama. Es la cuarta religión más importante del mundo, con más de 500 millones de adeptos, según se calcula hoy en día. Gaden Nyare llega a España en el año 2004, es decir, hace 15 años, y se incorpora como maestro residente al Centro Budista Charasambhara de Sevilla, donde imparte sus enseñanzas. Hoy nos va a hablar sobre las 4 nobles verdades que nos proveen de la base conceptual para introducir y explicar el pensamiento budista, el cual no debe ser solo entendido completamente, sino, y más importante, debe ser practicado. Agradecemos de corazón y por adelantado, en primera instancia, al Centro Budista de Sevilla y por descontado a Gaden Nyare Tritul Rinpoche por su presencia entre nosotros y por su enseñanza. Nos preparamos física y mentalmente con la mejor disposición y receptividad. Y ya que tenemos la suerte de que puede realizar la conferencia en castellano, a diferencia de otro lama que nos visitó, que tuvo que tener traducción espontánea, en esta ocasión podremos apreciar a buen seguro ese amor incondicional con el que nos regalan los maestros, como ellos saben hacerlo, que es semejante, si me permitís, al amor con que una madre dirige a su hijo en los primeros pasos de la vida. Así, Gaden Nyare Tritul Rinpoche nos acompañará e iluminará durante una pequeña porción de nuestro camino espiritual. Es por lo que todos estamos aquí y así lo esperamos. También nos acompaña el lama que va a dirigir el centro en Gandía, el centro budista, y que será introducido por Nyare Tritul. No olviden ya apagar o silenciar sus móviles. Les agradezco por adelantado su silencio, su atención. Y tras esta breve introducción damos paso a la conferencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mis amigos y amigas. Es un honor y placer de estar aquí con vosotros. Os agradezco vuestras presencias y agradezco a todas las personas que me han ofrecido a tener esa oportunidad de ese encuentro con personas tan apreciadas. Sobre todo, agradezco a la Asociación Cultural de Hipatia. Así que me siento muy feliz y muy emocionado.
Y así que no tengo palabra para qué voy a decir. No tengo palabra, ya se acabó la charla, ¿no? Es broma. Así que con vuestro permiso, antes de comenzar, me gustaría hacer una referencia, sobre todo a todos los seres iluminados y directamente al Buda Gautama. También tener su presencia en este momento. Entonces voy a recitar una oración budista. Me postro ante el Omnisciente, el cual está libre de cualquier defecto, que está adornado con todas las buenas cualidades, el único amigo de todos los seres. Había oído un relato que en este relato decía que dos peces jóvenes nadando en un lago, ¿no? Y nadando, y en el medio del lago venía otro pez de su dirección opuesta. Y le dijo, hola, ¿qué tal? Y dice, bien, y el pez que le acercaba a los dos y dijo, ¿qué tal hoy es el agua? Y los dos peces hicieron una sonrisa y no respondió nada y siguió para adelante, ¿no? Entonces, uno de pez, el joven, le preguntó al mayor, ¿qué es el agua? Lo mismo que nos sucede muchas veces, digamos, no estamos tan acostumbrados con nuestros, digamos, elemento natural. Entonces, no sabemos y no recordamos qué es lo que consiste en nuestro elemento, digamos, elemento natural, ¿no? De las cualidades y la naturaleza de los humanos, ¿no? Lo mismo que nos sucede la pez, ¿no? Entonces, la tradición budista, que la enseñanza budista es una enseñanza milenaria y está muy enfocado a la mente humana, ¿no? La mente humana y la vida humana, ¿no? Por eso, como nosotros somos humanos y las enseñanzas de Buda, la preciosa enseñanza de Buda, una vez que nos, digamos, acercamos la enseñanza, y todo nos puede resultar bastante familiares y bastante, digamos, que nos puede sonar, ¿no? Nos puede sonar. Y debido a nuestra propia familiaridad, debido a nuestro, digamos, la cualidad que nos obtiene en nosotros, ¿no? Nosotros. Lo mismo que nos sucede a veces, ¿no? Recursos humanos, recursos de la naturaleza humana o la cualidad humana, que la cual recursos internos, son también igual que recursos de la naturaleza, ¿no? A menudo mantiene bajo superficie y a veces necesitamos un poquito de esfuerzo para descubrir o reconocer de nuevo. Y por eso es una enseñanza, a pesar de ser una enseñanza milenaria, pero todavía tiene función y es práctico día de hoy, ¿no? Día de hoy. Así que la tradición budista comenzó hace 2500 años en India, ¿no? Y gracias al príncipe Siddhartha.
príncipe Siddhartha, en aquella época, en este, digamos, en el reino, uno de reino importante, uno de, digamos, reino importante de India, es una familia, y había nacido como un príncipe y tenía todas las comodidades de la vida que existía en este momento, ¿no? En este momento. Y tenía buena familia, nivel materialmente, nivel sentimentalmente. A pesar de tener todas las, digamos, comodidades que existía en este momento, al fin y al cabo, él abandonó o dejó la vida palaciega. La vida palaciega. Lo mismo que ¿no? Cuando nos observamos al mundo desde una perspectiva panorámica, ¿no? Cuando nos subimos en una montaña o lo observamos al pueblo, es una vista atractiva, es una vista, wow, qué bonita, ¿no? Lo mismo que sucedió al Buda cuando él nació con una buena vida, ¿no? De una vida con muchos placeres sensoriales. Una vez que nos bajamos de digamos, mirador y nos acercamos pueblo por pueblo, la puerta por puerta, diciendo, ¿y cómo te encuentras? Y de que, ¿no? Si los detallamos, entonces nos puede confrontar muchas circunstancias, ¿no? Nos puede cambiar nuestra perspectiva, que nos veía desde mirador, y cuando nos acercamos, casa por casa, entonces, claro, cada familia tiene sus cositas, y cada cosita tiene una historia, ¿no? Entonces, muchas veces esas historias también nos conmueve, igual que la vida, ¿no? La vida que nos sucede, ¿no? Lo mismo que sucedió al Buda, ¿no? Cuando él, digamos, constató y todos los detalles de la vida, entonces hay muchos detalles que necesita remediar, ¿no? Esos remedios, muchas veces nosotros tenemos costumbre de buscar el remedio mediante una condición externa. Cualquier conflicto que nos suceda en nuestra vida cotidiana, y muchas veces nosotros, por culpa de ¿no? Que me siento mal debido a este comportamiento, me siento bien debido a esa circunstancia, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es nuestra costumbre y muchas veces Para cambiar este hábito, está claro, el budismo normalmente originalmente no suele decir budismo, ¿no? Que es que el que siga al Buda, ¿no? Sino dice el que reflexiona el que mira hacia adentro, ¿no? En lugar de mirar hacia afuera. Es el término original de este corriente, ¿no? En lugar de acostumbrar a mirar hacia adentro, el buscar el fuente de bien y mal dentro de uno mismo, no es el que, ¿no? Por eso, en la tradición budista consiste muchas, psicología y ciencia mental, ¿no? Conocimiento de la mente, sobre las percepciones, sobre las visiones, ¿no? Transformar para mejorar nuestra calidad de vida
es importante cambiar a nuestra percepción. Cuando cambia nuestra percepción, cambia nuestra, digamos, actitud. Cuando cambia la actitud, cambia la emoción. Cuando cambia la emoción, entonces cambia los sentimientos. Entonces, claro, ¿qué clase de sentimientos que nos deseamos de una forma innata? El sentimiento de ser feliz, ¿no? La felicidad. Queremos sentir feliz. Entonces, mediante este, digamos, pues, método, entonces, en el budismo consiste en trabajar sobre la mente, sobre la emoción, sobre la actitud. Cuando nos cambia nuestra percepción, muchas veces cambia nuestra forma de pensar, forma de vivir y cambia la calidad de vida, ¿no? Yo nací en un campo de refugio, entonces, donde estudié el monasterio, ¿no? En aquella época, en el año, digamos, 70, 80, en los principios del 90, era sur de India, entonces había muchos escasez, ¿no? Entonces el clima del sur de India es un clima tropical, ¿no? En la época de lluvia, llovía como pues a cántaro, ¿no? Dice a cántaro, sí. Entonces las casas son casas de, ¿cómo se llama? Aquí decimos como un tipo de chabola, ¿no? De, no sé cómo, tejados son de, no son, entonces en la casa había mucha gotera, ¿no? Mucha gotera. Entonces a veces, claro, las goteras son, debido a, claro, limitaciones que no podemos arreglar, limitaciones y escasez de los materiales. Aparentemente en las goteras nos incomodaba mucho, ¿no? Pero a pesar de incomodar, pero gracias a nuestras percepciones que a veces nos colocábamos, ¿no? Y para evitar las goteras colocábamos, ¿cómo se llama? Palanganas, cubos y palanganas, ¿no? Y vasos, cada gotera. Entonces nos sentábamos sobre la cama, ¿no? Entonces la casa que tenía una celda, ¿no? Una habitación pequeña, pero un montón, rodeado de botellas, ¿no? Todo. Pero me sentía muy bien viviendo dentro de esa botella, porque a veces me resultaba bastante atractivo, porque sonaba como una música, ¿no? Cada gotera hacía un tono diferente, uno se decía plom plom y otro ton, y llegaba un momento que sonaba como está rodeado de un concierto, ¿no? Y no me sentía como algo que como molestia, me sentía como, oh, qué pobre soy yo, ¿no? Porque tengo que vivir toda mi vida bajo esa gotera, la lluvia no paraba, ¿no? Y más bien divertía por la actitud mental que cuando uno interpreta en esa circunstancia, me sentía muy bien. Pero a veces ahora, ¿no? Vivo en un país desarrollado, el primer mundo, ¿no? Y el apartamento donde resido tiene una habitación, un salón. Y teniendo una habitación que no hay gotera, en el verano puedo encender aire acondicionado, en invierno puedo encender calefacción. Y cuando me aburro en mi habitación puedo ir en mi salón. Y en el salón me aburre, puedo ir al patio. El patio me aburre, puedo ir al parque, ¿no? A pesar de tener tantas posibilidades, a veces me siento, ¿qué estoy haciendo? Me siento solo. Yo soy el único tibetano que bla, 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 ¿no? Entonces, hago a veces, ¿no? Gracias a la reflexión mental y haciendo una retrospección, meditación, una retrospección. Hace 20 años vivía en una habitación llena de goteras. Pues ahora, teniendo tantas posibilidades, rodeado de, digamos, ni hay gotera, para evitar el calor,
hay posibilidad de encender condiciones, tengo la, digamos, posibilidad de refrescarme mediante el aire acondicionado. Entonces, inmediatamente me recapacita para rectificar mis actitudes, ¿no? Yo a veces a mí mismo regañaba, decía, es granojo, ¿no? Que el picaresco, que ya tiene todo y hace 20 años no tenía nada, que vivía en la tierra y vivía feliz. Ahora tiene todas las condiciones para ser felices, pero no, como dice, no aprovecha a ser feliz. Entonces tú parece que eres una sinvergüenza. Yo a mí mismo regaño y ya lo trato de seguir para adelante, ¿no? Y agradecer la casa que tengo, ¿no? Agradecer las condiciones que mi vida me dispone, ¿no? Por eso, claro, pues lo mismo que Buda cuando él renunció a la vida palaciega y entonces hasta este momento como un ser humano normal y corriente siguiendo sus costumbres, ¿no? Y me siento bien gracias a me siento mal por culpa de ¿no? Y entonces mi vida mantengo según las condiciones, mantiene la vida condicionada, ¿no? Según las condiciones, entonces, claro, todos nuestros, digamos, la conciencia, la paz mental, ¿no? Deseamos de ser felices, pero nuestra felicidad está condicionado según, digamos, según esas condiciones, ¿no? Entonces, mantener la vida y la conciencia bajo una condición dominado por emociones afectivas, el karma es muy, ¿cómo dice?, deprimiente. Deprimiente. Porque, claro, y no tenemos como dominio al propiamente, ¿no? Dominio al propiamente. Por este motivo, claro, Buda, a pesar de tener una buena familia, riquezas, él renunció a fin de renunciar y adoptó una vida yógica. Mediante esta vida yógica, él descubrió cuál es nuestro problema, de dónde viene ese problema y cómo remediar el problema, el conflicto, ¿no? Entonces, primera enseñanzas que él transmitió fue la enseñanza de 4 nobles verdades, ¿no? 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades consisten en noble verdad del sufrimiento, noble verdad del origen, y la noble verdad de la cesación y noble verdad del sendero. Ese es como la base de la tradición budista, el corriente budista. Y muchas veces, hoy en día, ¿no?, cuando nos hablamos sobre el budismo, inmediatamente nos asociamos sobre la paz, sobre la felicidad, sobre la meditación, ¿no?, sobre no violencia. Todo eso son un atributo del budismo. En realidad, el budismo no trata directamente con la felicidad ni con paz, sino trata directamente con el sufrimiento. Porque la felicidad, el paz y la armonía no son nuestros problemas, son nuestros conflictos. No hace falta remediar esos estados, ¿no? ¿Cuál es nuestro conflicto y nuestro problema? Es digamos, el sufrimiento, agobio, angustia, ¿no? Y, digamos, abrumación o, sí, pues, etcétera, ¿no? Pues el sufrimiento.
Igual que el médico, no se trata directamente con la salud. La mayor preocupación del médico no es la salud del paciente, su mayor preocupación es la enfermedad del paciente, ¿no? Hasta que no recupera su salud y hasta que no erradica la enfermedad, el médico no se puede estar de quieto, ¿no? Hay que enfocar. Lo mismo que nos sucede en la tradición budista, ¿no? Tradición budista, ¿qué es lo que tenemos que resolver? ¿Qué es lo que tenemos que remediar? Es el sufrimiento. En el momento que desaparece el sufrimiento, la felicidad ya existe. En el momento que cuando nos, digamos, erradica la enfermedad, salud ya la tiene, ¿no? Por eso, claro, pues el tema del primer noble verdad del sufrimiento, es importante. En la palabra origen, ¿no?, del indio, el sánscrito, sufrimiento y la felicidad, se llama sukha y dukkha, ¿no? Sukh o dukh. Sukha es la felicidad, es el dukkha, es el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento. Esta palabra dice que derivado, esa palabra de sukha o dukkha, derivado de hace miles de años desde el Oriente Medio, ¿no? Desde el Oriente Medio, del Persia, y la gente viajaba a India, hacia la India, por sus pues, necesidades, por la búsqueda de su sustento, ¿no? Entonces la gente iba con el carro de bueyes, ¿no? Entonces en el camino, cuando ellos se encontraban y un camino llano, entonces es un camino de sukha, quiere decir que un camino pleno, un camino que no hay mucho movimiento, ¿no? Y cuando salía en el viaje encontraba donde hay muchos, ¿cómo se llama? Valles, ¿no? Sí, baches, sí, baches al eso, ¿no? Y entonces que movía, incomodaba mucho al viaje, entonces eso es un camino de dukkha, ¿no? De ahí derivo el palabra de la felicidad, del sufrimiento en el origen, en India, sukha o dukkha. La vida es como el camino. En ese camino nos puede atopar, hay momentos cómodos y momentos incómodos. Pero la vida hay que seguir para adelante, ¿no? Como el camino hay que... Entonces, ningún estado que tanto que el momento que uno encuentra físicamente, psíquicamente bien o mal, pero la vida hay que seguir. Para poder seguir, claro, pues es importante reconocer qué es el sufrimiento, ¿no? ¿Qué es el sufrimiento? Entonces, dentro del sufrimiento, Buda dividió como pues se llama sufrimiento del cambio, sufrimiento que todo lo impregna. Sufrimiento del sufrimiento es como dolor, pena, algo que nos rechazamos, ¿no? Sufrimiento del cambio es algo que nos parece como bienestar, pero al fin y al cabo nos cambia, ¿no? Nos cambia esa sensación. Por ejemplo, en el momento que cuando nos enamoramos mediante el Mythic o Facebook, ¿no? Tú encuentras tu media naranja, ¿no? Es muy agradable, wow, es el primer encuentro, ¿no? El perfume que te acerca es un perfume muy aromático, el brazo, digamos, tu pareja cuando te acaricia es un tacto muy especial, ¿no? Ese tacto te siente que la pareja está en el baño, ¿no? Aún te siente.
Entonces, este tacto de placer, y cuando más nos, digamos, exploramos, menos nos, digamos, agradable nos siente, ¿no? Por ejemplo, en la misma mano, el mismo perfume que te acaricia el primero, ¿no? Sigue acariciando la misma mano, acariciando 10 minutos continuadamente, ¿no? Incesantemente, llega un momento que, anda, ya déjame en paz, ¿no? En una hora, cuando te enseña la mano, dice, por favor, quítale esa mano, que ya me inquieta, ¿no? Entonces, claro, los placeres sensoriales que nos produce en ciertas ocasiones, ciertas comodidades, pero al fin y al cabo son cambios, ¿no? Por eso no son muy, como dice, de un fuente fiable, sino son efímeros. Aparece y simplemente, pues, su naturaleza es un cambio constante, ¿no? Por hecho de ser un cambio constante, claro, pues al fin y al cabo, en lugar de causarnos satisfacción, y nos produce, digamos, insaciable, o no sé cómo, insatisfacción, ¿no? Insatisfacción, incomodidades. Por eso, ¿por qué nos sucede eso, no? Sucede porque la vida que tenemos es una vida condicionada, ¿no? Una vida. ¿De qué condición tenemos? Condición mediante emociones contraproducentes, el karma, ¿no? Emoción contraproducente, el karma. Entonces, claro, para poder liberarnos de esas incomodidades, de los sufrimientos, hay que superarnos del fuente de estas incomodidades. La fuente son digamos, la condición, ¿no? Igual que un paciente hay que diagnosticar la enfermedad, ¿no? Una vez que diagnostica, o digamos, toma conciencia de la enfermedad, diagnostica el origen, entonces hay que remediar. Mediante ese remedio puedo obtener la salud, ¿no? Puedo obtener la salud. Esa es la base. Entonces todos los inconvenientes que tenemos, los sufrimientos, conflictos que nos causa, el origen es mediante la emoción contraproducentes y el karma. Por eso, claro, pues el primer nivel dice, tenemos que liberarnos de los pensamientos violentos, ¿no? Las emociones y comportamientos violentos, la violencia, ¿no? Violencia es destructiva. ¿Por qué tenemos que superar la violencia? Tenemos que liberar la violencia porque si dejamos llevar por la violencia, nos puede generar un karma negativo. El resultado de ese karma negativo, ¿no?, nos puede causar renacer en los reinos inferiores. Si renaciese en los reinos inferiores, entonces la consecuencia es, claro, es muchos inconvenientes, sufrimientos, y nos pierde todas las, digamos, las cualidades humanas. Esa es digamos, la base, ¿no?, de la base del karma. Un base, en realidad, es una base basada en una mente religiosa, ¿no? Una mente religiosa, una mente clásica, ¿no? Hoy en día, a lo mejor, el mundo donde vivimos, tenemos muchas, nuestra mente, la mente actual es una mente muy contemplativa, una mente muy racional. Entonces, y a veces nos cuesta seguir digamos, esa enseñanza, ¿no? Ok, tampoco nos mueve tanto, ¿no? Hay momentos que...
Pero no es suficiente un argumento de superarnos de la violencia, sino hay otros argumentos que dicen, la violencia es destructiva y no debemos llevar por pensamientos malignos, porque todos somos iguales. Todos queremos ser felices y nadie quiere el sufrimiento, ¿no? Por eso no podemos causar el sufrimiento. Es como la regla del oro, ¿no? No me gustaría que cuando alguien me agreda, de igual manera que otro tampoco no causaría ningún sensación agradable que causando daño, porque somos iguales, ¿no? Por eso no voy a causar ningún daño a los demás, sino, si me permite, voy a ayudar, ¿no? Es el segundo nivel. Este nivel es simple y comprensible, siguiendo en una mente racional, ¿no? Siguiendo la mente racional es bastante agradable, pero aún no es suficiente para, digamos, continuar elevando nuestra conciencia, ¿no? El tercer nivel dice, no solamente somos iguales, sino los demás son más importantes que yo, ¿no? Los demás son más importantes y los demás son más agradecidos que yo, porque gracias a los demás, ¿no?, yo puedo sobrevivir. Por eso tengo que agradecer. Por eso el comienzo del sendero es el sentimiento del agradecimiento, ¿no? Por ejemplo, un sorbito de agua que estoy tomando, ¿no?, ese sorbito de agua elaborado por miles de personas, miles de seres, ¿no? No es el que es agua embotellado, que surgió de forma azares, no. Hay unos que, claro, hay muchos. Por eso en el tibetano solemos decir, un grano de arroz requiere un trabajo de una semana. Claro, para poder satisfacer a nuestros, digamos, estómago, ¿no? Entonces, claro, en Valencia tenés buenos productos de arroz, ¿no?, que tenés, cada fin de semana preparáis una buena paella, ¿no? Para poder disfrutar esa buena paella, en realidad está elaborado, está atendido por miles de personas, ¿no? Su energía, su atención, su esfuerzo está concentrado en este plato de paella, para poder satisfacer digamos, nuestras necesidades, ¿no? Lo mismo que, claro, y todas nuestras necesidades de nivel material, nivel espiritual, ¿no?, la ropa, la casa, todo es gracias a la colaboración de estos seres que nos rodean. Por eso debemos sentir siempre agradecido, ¿no? Me siento muy agradecido de poder estar con mis hermanos, hermanas humanos, ¿no? Me siento tan, digamos, atendido, gracias a sus atenciones, ¿no?, es realidad, ¿no? Gracias a esas atenciones que yo puedo mantener mi vida, ¿no? Por eso, a partir a la hora de nosotros, como somos seres humanos, siendo seres humanos, somos seres sociales, ¿no? Entonces tenemos la convivencia, es sí o sí, tenemos que vivir con los demás seres. A la hora de vivir con los demás seres, siempre tenemos que vivir con el sentimiento del agradecimiento. Entonces, para poder mantener ese sentimiento del agradecimiento en vida cotidiana, ¿no? Claro, yo siento muy agradecido a los demás, pero los demás
que no me agradece, ¿no? Yo hago muchos por los demás, pero los demás no me responden. Así que a veces, claro, como seres humanos, la mente humana nos decepciona, ¿no? Nos decepciona y nos argumentamos a nivel propiamente claro. Yo hago mucho, pero los demás no me hacen tanto. Así que ya estoy cansado, ¿no? Estoy cansado de digamos, atender a los demás. Así que es mucho más práctico a ser egoísta, ¿no? Ser egoísta, así que no tiene mucho sentido viene este tipo de mente, ¿no? Cuando nos acercan esas actitudes mentales, entonces es muy importante, ¿no? Es muy importante y reflexionarnos, dejamos llevar por esas actitudes, entonces nos puede causar más conflictos, ¿no? Nos puede causar más conflictos. Al fin y al cabo, claro, pues nosotros y sentimos la carencia del amor. Normalmente dice que los humanos tenemos ciertas necesidades, ¿no? Todos nosotros queremos ser amados, queremos ser escuchados, queremos ser mimados, ¿no? Dice que a veces necesito un poco mimo, ¿no? Por eso meto en el Meeting y hago un perfil para que me mimara al fondo muchas veces, ¿no? Pero al fin y al cabo nos sentimos que nadie me quiere, ¿no? Nadie me atiende. Pero es una percepción falsa, una percepción errónea que al final nos causa la falta de sentir amor, ¿no? Cuando venimos en este mundo, en esta tierra, ¿no? En el momento que nos nacemos con un llanto, ¿no? Nacemos desnudo, nacemos, digamos, impotente. Pero los demás nos recibió con tanto amor, tanto cariño, ¿no? Tanto alegría, ¿no? Real. Pero lo que pasa, a medida que nos crecemos, nos olvidamos ese amor que hemos recibido, ¿no? Nuestro modo de amar se convierte en un amor de negocio, ¿no? Yo te doy, tú me das, ¿no? Para que tú me puedes seguir dando, así que yo te exijo a cambiar según mi gusto, ¿no? Os puedo contar un relato que dice, una chica católica se enamoró a un judío. Entonces ella era la única hija y acercó al padre y dijo que estoy enamorado de un chico judío y me gustaría, digamos, pedir la mano o del chico. Entonces el padre dijo, eso va a ser imposible. Eso va a ser imposible que tú y ese chico no compagina, ¿no? Nivel no compagina y vosotros no podéis seguir. Entonces la chica dijo, estoy muy enamorado, por favor, padre. Dice que no. Si tú quieres, no te puedo olvidar el chico, tienes que olvidar la familia y tienes que olvidar todas tus herencias, ¿no? Porque ella, claro, era una familia de buen nivel y todas las riquezas de la familia pertenecen a ella. Pero a ella también le costaba renunciar a la herencia. Entonces la hija pidió, papá, ¿no hay otro plan B? No hay otro plan B que me... Entonces digo, sí hay, pero el chico convierta al catolicismo, ¿no? El católico se convierta. Entonces, claro, la chica estaba muy enamorada de él y acercó y dijo, pues que si tú me quieres de verdad, tú tienes que cambiar tu creencia. Si no, no vamos a recibir ni un duro de nuestro padre. Ya sabe la riqueza que tiene mi padre, ¿no? Judío es el judío.
se dice, ¿no? Él le interesa más la riqueza que la chica, ¿no? La chica Inmediatamente digo que sí. Que empezó a leer y estudiar la Biblia, empezó a ir a la misa y cada vez estudia más, estudia. Y la chica estaba muy contenta, ¿no? Al fin del mes, ella hacía un informe al padre, dice, papá, muy bien, nos estamos yendo muy bien, ahora él atiende la misa, estudia la Biblia, ya sabe muchos, ¿cómo se llama?, las frases y cuenta, dice, padre, qué bien, ¿no? Llega un momento que la chica pensó que ahora es el momento de pedir su mano, acercó y pidió, ¿cómo se llama? Propuso, ¿no?, de boda. Después de proponer la boda y ella regresó al padre. Y el padre pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Dice, muy mal. He intentado cambiar al chico y el chico ha cambiado todo. Dice, pues, ¿qué dice? Y hasta ahora estáis yendo muy bien. ¿Ahora por qué? Porque el chico quiere ser monje católico. Claro, esa es nuestra manera de amar, ¿no? Nos exigimos, ¿no? Tratamos de cambiar según el gusto que tú nos sientes. Al final, seguimos solo y sin amor. Pero en realidad, el amor nos capacita a la aceptación, nos capacita al respeto, ¿no? Por eso, claro, la diferencia entre el amor y el apego es el apego, también dice, yo te quiero mucho, sin ti no puedo vivir. Así que yo te aferro, te asfixio y te asesino, ¿no? El amor dice que yo te quiero mucho, contigo mi vida será mejor. Así que te respeto, te admiro y te libero, ¿no? Esa es la diferencia entre el amor y el apego, ¿no? Por eso, claro, la medida que nos crecemos, muchas veces, mediante nuestros intereses egoístas, y nos olvidamos el amor que hemos recibido, ese amor incondicional, y nuestra manera de amar se convierte en un amor condicional, amor de business, de negocio, ¿no? Y el motivo de dejarnos de amar incondicionalmente es el punto principio, es yo respeto mucho, pero los demás no me respetan. Así que ya no vale la pena al seguir amando, ¿no? Ese es nuestro argumento. Es un buen argumento, pero es un argumento que no tiene mucho, como dice, función y utilidad, no usos, no tiene muchos usos. Porque la vida siguiera que como tú quieres, como uno desea, ¿no? Entonces no hay un estímulo del desarrollo de nuestras cualidades humanas, los recursos humanos, ¿no? Todo el mundo te respeta, todo el mundo te admira, y entonces ya es como que nos hace hacer flojo, ¿no? No tener un desafío. No nos causa, como dice, un buen estiramiento, ¿no? Para poder desarrollar nuestros músculos físicos necesitamos buenos estiramientos. Hacemos gimnasios, subimos pesos, ¿no? Cuando más pesos que puede subir, más el músculo desarrolla, ¿no? Los boxeadores, más golpes de su contra que uno recibe y se desarrolla otra defensa, ¿no? Entonces, en la vida es importante para poder elevar a nuestra conciencia, poder, desarrollar los músculos de la mente, necesitamos desafíos de la vida, como conflictos, sufrimientos, ¿no? Y etcétera, etcétera. Para poder, en ese sentido,
las personas que no causan conflicto, en realidad son muy agradecidos porque no estamos causando un buen estímulo para desarrollar nuestros músculos mentales, para que nuestras fuerzas mentales que generen más fuerte, ¿no? A veces, sobre todo personas como perezosas como yo, ¿no? Necesitamos buenos estímulos. Os puedo contar una anécdota personal, ¿no? En una ocasión, una de las personas más queridas y me ha dicho que ya no te quiero más, ¿no? Ya no te quiero más, que ya no te intereso y porque tú me has amado nunca, ¿no? Claro, me causó mucho dolor cuando alguien nos dice, ¿no? Un enemigo, una persona que nos cae mal, que nos dice que ya no te quiero porque eres tonto, bueno, vale, que nos cae fatal. Así que no me importa que me dice, me molesta, pero no tanto, ¿no? El dolor. Un desconocido cuando nos dice que no te quiero, o etcétera, etcétera, pues vale, da igual, que me importa, ¿no? Que no conocemos. Una persona conocida, que tenemos una relación muy estrecha durante mucho tiempo y tenemos la esperanza de que esa persona nos responda bien, ¿no? En un momento se dice que no te quiero y nos defrauda nuestras esperanzas, nos duele mucho, nos causa mucho dolor. Nos causa mucho dolor, pena, a veces es un dolor inaguantable, ¿no? Supongo que no sucedió en vuestras vidas, ¿no? No sucede en nuestra vida cotidiana, a mí también me sucedió. Desde entonces, en este momento, claro, me quedé sin palabra. Porque claro, no esperaba que me respondiera de esa manera. Me quedé como sin palabra, tan emocionada. A partir de este momento, que me sentía un apretón en el pecho, ¿no? Que nunca había sentido esas sensaciones. Incluso me costaba tragar un sorbito de agua, que parece que el sorbito de agua hay tanto bloque que no entra al dentro. La imagen de esta escena mantiene en mi mente, que me hace, digamos, esa imagen me acompaña en todo el tiempo, en la comida, en mi práctica, en mi trabajo. No, es que pues llega un momento que me hace la vida imposible. La persona que me ha dicho, ya no te quiero más, que tú no tengo intereses en ti, tú no me quieres, ni siquiera un solo segundo al procesar esas palabras, ¿no? Pero el efecto de esa palabra que pues, me acompaña todo el tiempo y mi vida me hace mi vida imposible, ¿no? Entonces, y eso me hizo reflexionar y me hizo como extraño, ¿no? ¿Qué cosa? Que ahora que estoy sucediendo, que nunca he pasado en mi vida como una de esas sensaciones, que no es... Ahora estoy experimentando una sensación extraña. Entonces hice una reflexión de la meditación. Claro, debido a ese contexto, ¿no? De este contexto. Entonces hice una reflexión y... Vale, esa persona ya no me quiere según su argumento que dice yo no le he amado, ¿no? Entonces yo hice una contemplación de meditación, dice, en realidad yo le he amado o no le he amado, ¿no? Y entonces mi conciencia dice que yo le he amado, sigo amando, ¿no? Sigo amando porque yo quiero que esa persona siempre esté feliz, deseo que no. No soy capaz de desear, pues a partir de ahora que vaya en tal, ¿no? Deseo que porque esa persona... Entonces,
sigo amando a esa persona, ¿por qué ya no puedo desear a esa persona siga siendo feliz? ¿No? Siga siendo feliz. Desde su punto de vista, que tiene derecho, ¿no? Y como a lo mejor esa persona que me esperaba recibir un clase de amor, a lo mejor esa persona no ha recibido esta clase de amor. Pero eso no es mi culpa, porque mi manera de amar es mi forma de ser, ¿no? Entonces hice una práctica de la meditación que se llama Tonglen, ¿no? ¿Habéis oído aquí sobre la meditación Tonglen? ¿Se puede levantar? No, ¿no? Ahí sí hay muchos de mis amigos, discípulos que ya conocen Tonglen. Es una práctica que Tonglen significa dar y tomar, ¿no? Dar y tomar. Es una práctica muy especial y muy fuerte, ¿no? Muy simple, pero es muy... Tomar sufrimiento de las personas y dar amor hacia la persona, ¿no? Siga. Entonces, en la práctica de Tonglen hay una anécdota. Hay una anécdota que dice, en Tíbet ocurrió, ¿no? En un pueblo, dos hombres tomaron la decisión de seguir una vida espiritual en la montaña, ¿no? Entonces, en este momento, en el pueblo había un grupo de demonios, ¿no? Demonio. Entonces, el jefe del demonio convocó la reunión a sus demonitos, ¿no? Dice, hoy ha tomado dos personas a seguir una vida espiritual. Si esas dos personas tengan éxito en su vida espiritual, entonces nosotros ya no podemos dominar a esas personas, ¿no? Así que de esa forma podemos perder a nuestras poblaciones. Entonces llamó a los dos demonitos, dice, y vosotros dos tenéis que interferir a su proceso de meditación y su proceso de la espiritualidad. Entonces suponemos un demonio A y demonio B, ¿no? El demonio A fue a interferir la meditación del yogi A, observando al yogi que hacía. Entonces, mediante su poder demoníaco, ¿no? Demoníaco dice, ¿no? Y plantó una semilla de trigo, ¿no? En la puerta, justo puerta de la cueva. Mediante su poder, la semilla estaba muy germinado, con mucha abundancia, ¿no? Entonces, yogi, claro, es un yogi que hacía la meditación vipassana, meditación de atención plena, mindfulness, conciencia, observación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, prestó atención plenamente a la planta. Entonces, concluyó. Mediante esa percepción, él pensó, es una tierra fértil. Así que si sembrara un poquito de trigo, tendría buenas cosechas. Y bajó al pueblo y compró un poquito de semilla y sembró. Así se olvidó a la meditación, ¿no? Se convirtió en un comerciante agricultor, ¿no? Dedicando todo su tiempo al compra-venta, alquilar la tierra, el campo. El demonio B se fue a interferir al yogi B. Afortunadamente, el yogi estaba meditando en Tonglen, dar y tomar. Tomaba todos los sufrimientos de los demás mediante su poder, el amor, ¿no? Tomaba, porque él quería tanto a los demás, su amor es incondicional, para que los demás no sufran. Entonces tomaba mediante su respiración, tomaba toda su felicidad, su bienestar, sus buenos deseos, su amor, su conciencia, sus cualidades espirituales, entregaba a los demás. Entonces el demonio pensó, este yogi no le gusta nada la felicidad. Lo que le quiere es el sufrimiento. Por eso todo el tiempo tomando el sufrimiento, lo que no quiere es la felicidad y le sacaba de él.
El demonio que hizo todos los sufrimientos que el yogi tomaba, él lo quitaba. Sigue meditando delante, lo quitaba. Todas las felicidades que el yogi entregaba a los demás, el demonio le regalaba, ¿no? De su felicidad, le regalaba. Así, luchando, ¿no? Él quita. Al fin del mes, los demonios tienen que hacer un informe a su jefe, ¿no? Tienen que hacer un informe, dice, hace informe. Entonces, el demonio presentó, dice, y el jefe pregunta, ¿y tú qué has hecho? Dice, el demonio dice, yo he interferido plenamente en mi yogi, porque yogi ya no medita, porque se dedica plenamente al compra-venta y tiene montones de tierra, está cultivando y ya es un agricultor de compra-venta. Muy bien, muy bien. Entonces el demonio promocionó, ascendió un puesto de trabajo, ya es un jefe de un grupo, ¿no? Ascendió, muy bien, tú has hecho. Y preguntó el demonio B, ¿y tú qué has hecho? El demonio B dijo, yo hice muy bien. Y dice, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? Yo hice Tonglen. Entonces, claro, el demonio no había escuchado nunca en su vida una palabra que se llama Tonglen. Ni siquiera sabía que una palabra existía que se llama Tonglen. Dice, ¿eso qué es? ¿No? Una palabra extraña. Dice, eso dar y tomar. ¿Y cómo es? Dice, entonces, porque a mi yogi no le gusta nada la felicidad y por eso le sacaba de su vida. Le gustaba mucho el sufrimiento y todo el tiempo él quitaba de los demás. Así que yo hice lo opuesto. Hice lo opuesto, que yo le quitaba de él. Lo hice. Entonces el demonio, el jefe le dijo, pues tú no te sirvió como demonio. Le sacó de la pandilla, ¿no? Le echó a la calle. Le echó en la calle. Entonces, claro, el demonio se quedó refugiado, ¿no? Ya no queda más remedio a pedir un asilo político al yogi. Se acercó al yogi y dijo, por tu culpa, y ahora me echo de mi grupo, ahora tú me tienes que enseñar cómo se hacen las prácticas. Entonces, claro, el yogi enseñó la técnica de meditación, la práctica, ¿no? La práctica. Al fin y al cabo, los dos alcanzaron el nirvana, ¿no? Alcanzaron el nirvana. Entonces, claro, recuerde ese cuento, esa anécdota, ese relato. Inmediatamente yo practico el Tonglen, ¿no? Sí, ojalá, ¿no? Esa persona esté conmigo, no esté conmigo. Siempre sea felices, ¿no? Ningún momento que cause sufrimientos, ¿no? Le pide plenamente con mi conciencia, entregue todo mi bienestar a esas personas. Tome todo su inconveniente en este momento, a lo mejor que no se encontraba bien, ¿no? Una persona que se encuentra bien nunca se dice que yo no te quiero, ¿no? Una persona que ya no se encuentra bien y tiene un poquito de enojo, o etcétera, ¿no? Cuando el malestar le obliga a, pues, ese corriente le causa a decir palabras poco atractivas. Ni siquiera medité mucho tiempo, como unos 10 minutos, sinceramente, ¿no? Bajo la bendición de los maestros, los seres iluminados. En 10 minutos me sentía un poco de un relax total, ¿no? Esa imagen, la sensación que me acompañando durante esos días, que desapareció y me sentía un gran alivio. Entonces, aún no me convencía y tomé un sorbito de agua, que antes me costaba tragar, para comprobar que ya traga bien, pues el agua ya me entraba, pues muy fluido, ¿no? Que ni siquiera hacía fuerza, necesitaba hacer una fuerza de así, ¿no? Sino pues fluido. Ese es claro, el resultado de la meditación, ¿no? El resultado de la meditación, la consecuencia. Porque muchas veces nosotros, ¿no? Sabemos cómo existe el mundo qué tamaño tiene, qué forma tiene, ¿no? Sabemos hasta qué es lo que está sucediendo al otro lado del mundo, ¿no? Mantenemos todo el tiempo conectado con el mundo exteriores. Cualquier incidencia que nos sucede a nivel personal no sabemos resolver.
nos quedamos estupefactos, ¿no? Estupefacto, no sabemos qué hacer. Y debido a la falta de costumbre de conectar a nuestro mundo interior, ¿no? Mantenemos todo el tiempo conectado con el mundo exterior y en pocas ocasiones nos conectamos a nuestro mundo interior. Entonces, claro, al fin y al cabo nos quedamos estupefactos o nos quedamos protestando, ¿no? Y aquí os puedo contar un relato. En una ocasión, un profesor joven, ¿no? Un erudito, un profesor joven y un marinero coincidió un viaje de barco, en un crucero, ¿no? Crucero, ¿no? Sí. Entonces, los dos empezaron de comunicar, ¿no? Entonces, claro, el profesor es profesor, que tiene tantos conocimientos, que sabía tantos, pues el pobre marinero se quedaba boca abierto, ¿no? ¿Sí dice boca abierto? Sí. Boca abierta, ¿no? Sí, boca abierta. Y entonces el profesor preguntó al marinero, ¿usted sabe sobre la oceanología? Pues marinero dijo, pues, ¿qué es oceanología? No había escuchado nunca en mi vida esa palabra. Claro, oceanología es el conocimiento del océano. Entonces el marinero dijo, ¿qué va? Pues yo soy una persona analfabeta, ¿no? Ni siquiera sé leer. ¿Cómo voy a saber conocimiento sobre el océano? Entonces el profesor dijo, usted ha desperdiciado una cuarta parte de tu vida. Qué pena. Entonces el marinero agachó su cabeza y de verdad, si él me dice, si he desperdiciado una cuarta parte de mi vida. Y despidió. El día siguiente regresó y empezaron las comunicaciones. El profesor preguntó, ¿usted sabe sobre geología? Es lo mismo, digo, ¿qué es geología? Es el conocimiento de la tierra, ¿no? No, que va, yo te comenté que yo no se quiere, ni siquiera sabe leer, escribir, ¿y cómo voy a saber conocimiento de la tierra? Pues usted ha desperdiciado la mitad de su vida. Pues agachó la cabeza, despidió y se marchó. El tercer día vino marinero y empezaron el profesor preguntó, ¿usted sabe sobre la meteorología? Pues, ¿qué es meteorología, no? Es el conocimiento del tiempo. Que va, pues usted por favor que no ponga tan pesado, porque yo te comenté que ya ni siquiera sabe leer, entonces ¿cómo voy a...? Entonces el profesor dijo, usted ha desperdiciado, ¿cómo se dice? Tres cuartos parte de su vida, qué pena. Vive en la tierra, vive del océano, vive del tiempo, no sabe ningún conocimiento, no tiene ningún conocimiento, pues ha desperdiciado. Agachó la cabeza y despidió. Cuarto día, el marinero entró y preguntó, profesor, ¿usted sabe la nadología? Entonces el profesor dijo, ¿qué es nadología? Dice, ¿sabe nadar? No, digo. Lo siento mucho, hoy usted ha desperdiciado toda tu vida. Porque el barco chocado contra roca y va a inundir. El que sabe nadar va a sobrevivir, el que no sabe, hoy se acabó la historia. Claro, muchas veces nos sucede el día de hoy que tenemos tantos conocimientos que ¿no? Estamos conectados en el mundo pues incesantemente, ¿no? Pero a veces no sabemos cómo resolver cosas tan simples que nos suceden en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Vidas cotidianas. Por eso está claro, pero en realidad el budismo consiste al enseñar la nadología, ¿no? No consiste al enseñar a ser budista, ¿no? Entonces a veces yo
decía en las charlas que imparto, desde mi punto de vista, no veo importante de ser budista, ¿no? Lo más importante es ser buena persona, ser feliz, ¿no? Saber mantener, a llevar una vida constructiva, ¿no? La vida es muy corta, por eso los gitanos cantan, dice, volando vengo y volando voy, ¿no? Así quiere decir que no tengo tiempo para vivir de mucho tiempo, ¿no? Así que la vida que tenemos es mucho más preferible haciendo ser amable, ser bondadoso, ser compasivo, ¿no? Ser felices y realizar labor constructivos, ¿no? Ese es lo más importante. Ser budista o no ser budistas es una decisión personal, ¿no? En nuestro caso nos identificamos como budistas, claro, es nuestra decisión personal. Ese es el. Pero muchas veces mis amigos budistas me regañan, tú haces mala propaganda del budismo, ¿no? Pero claro, ¿no? Pues esa es la verdad. Y entonces, claro, en realidad el budismo nos enseña a no pretender enseñar otra cosa, sino nos trata de enseñar a ser felices, mantener una vida constructiva para bien propio y bien de todos. Entonces, en 4 nobles verdades, en realidad consiste esta enseñanza, ¿no? Para poder llegar a, claro, pues el sufrimiento es algo que no nos deseamos. Para poder parar a entonces hay que parar las actitudes negativas, pensamientos negativos, ¿no? Pensamientos malignos, pensamientos destructivos, nos apartan de la realidad, nos hace la vida imposible, ¿no? Nos oculta nuestro, digamos, en el budismo decimos semillas búdicas, ¿no? Por eso, desde este punto de vista del budismo, todos somos seres, somos tan preciosos como un diamante, ¿no? Como el diamante, tan valioso, tan precioso. Pero lo que pasa, ¿qué hay diferencia entre un ser ordinario y ser iluminado, ¿no? Porque los seres iluminados, su diamante es el diamante pulido. Los diamantes de los seres ordinarios, un diamante en bruto. Por eso está claro, recursos humanos, recursos de, digamos, la cualidad mental, a menudo mantiene oculto bajo la superficie de las emociones contraproducentes, ¿no? Pero en realidad, la fuente es tan preciosa. Entonces nos hace falta a pulir. En este contexto, desde un punto de vista de un experto del diamante, este experto, desde su punto de vista, no discrimina entre un diamante pulido y un diamante no pulido, ¿no? Cuando encuentra un diamante en bruto, enseguida pule y valora al igual que un diamante pulido, ¿no? Por eso, claro, ¿no? Pues, entonces las emociones contraproducentes nos oculta estas cualidades que nos obtienen, ¿no? La esencia humana que nos tiene. Por eso está claro, la mejor manera de pulir la preciosa es desarrollando el sentimiento del agradecimiento y cultivando el amor incondicional y compasión universal. Eso es lo que consiste en la tradición budista. Entonces, ahora, para poder finalizar, antes de finalizar, entonces os voy a dejar tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, cualquier persona que tenga intereses de indagar sobre el budismo, aquí tenemos un centro budista, ¿no? Tenéis intereses de, digamos, informar sobre el centro, tenemos también nuestro amigo discípulo Bill, y él os puede informar las actividades y dónde nos ubicamos, y donde también Geshe Champala es un doctorado en filosofía budista, está estudiando el español para que pueda enseñar
en vuestro propio idioma. Entonces, él va a impartir enseñanza en Gandía, ¿no? Siempre él está dispuesto de sus colaboraciones para crear una sociedad y, digamos, armoniosa y pacífico, ¿no? Para poder cultivar el amor incondicional. El amor incondicional es el único remedio para superarnos de todos los peligros que hay en el mundo de hoy en día, ¿no? Es el único remedio. Y todas las amenazas que hay en el mundo, calentamiento global, ¿no? Almacenamiento de armas, guerra químicas, guerra biológicas, todo eso, al fin y al cabo, causa destrucción del bienestar humano, ¿no? Claro, luchar contra todo eso es cultivando amor incondicional y la compasión universal. Y renunciando a nuestro ego, ¿no? Entonces, él está dispuesto a colaborar, así que siempre estáis dispuestos. Entonces, si tienes pregunta, por favor. Muchas gracias por tu amabilidad y tu claridad. Y iniciamos el coloquio. Si alguien tiene alguna pregunta, pasamos el micro. ¿Alguna pregunta? Se ve que ha estado todo muy claro. Ay, sí. Sí, sí. Vale. No, ¿podría por favor repetir cuáles son las 4 nobles verdades budistas? Sí. ¿Repetirlas? Vale. Noble verdad del sufrimiento, noble verdad del origen. ¿Decir del origen se refiere del origen del sufrimiento? Origen del sufrimiento, efectivamente, sí. Y noble verdad de la cesación, ¿no? Cesación, cesar, ¿no? Sí, parar. ¿No? Sensación, no, cesar. Cesar, ¿vale? Porque culpa de los sevillanos ya cesé yo, ¿no? Eso no fue mi culpa, ¿vale? Los sevillanos me enseñó, los andaluces. Es broma, ¿vale? Noble verdad de la cesación es para cesar ese origen, ¿no? Y entonces el sendero, noble verdad del sendero, ¿vale? ¿Podría hablar un poco más de en qué consiste lo del sendero? Claro, da sendero y normalmente se llama octuple noble sendero, ¿no? Octuple noble sendero se llama la visión correcta, ¿no? Y pensamiento correcto. Habla correcta, ¿no? Palabra correcta. Acción correcta, sustento correcto, ¿no? Esfuerzo correcto, memoria correcta y concentración correcta. Sí. Entonces eso se llama octuple noble sendero. Entonces, claro, en el budismo la visión correcta es importante, la percepción, ¿no? Es muy importante, está claro. La percepción que consiste en el budismo es el fundamental porque la idea budista es todos los fenómenos condicionados son impermanentes, son transitoriales. Así que no debemos aferrar, ¿no? Tampoco no debemos rechazar. Tenemos que agradecer la vida que nos dispone, ¿no? Es la visión. Y luego, claro, y esa visión es la existencia de los fenómenos, existencia de todos los seres humanos, existencia es carente de existencia inherente. Existencia es existencia subjetiva, ¿no? Subjetiva. Por eso, claro, y siempre tenemos que mantener la mente libre de, digamos, condiciones.
Porque la existencia es existencia subjetiva. Claro, es un poquito la visión, ¿no? La idea. Por eso quiero decir que la visión budista es la visión de la interdependencia. Todos somos interdependientes y estamos, ¿cómo se llama?, interconectados, ¿no? Mediante esa conexión, si nos pensamos mal, recibiremos mal. Si los pensamos bien, recibiremos bien. Es la visión correcta. Entonces consiste en el sendero, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿Otra más pregunta? ¿No? ¿Puede explicar, lo que no sé, en la meditación Tonglen? Meditación Tonglen, ¿no? Tonglen. Sí. ¿Es Tonglen? Tonglen, sí. Tonglen, ¿no? Len. Len, sí. Len es el tomar. Tong es dar. Entonces, dar y tomar realidad, ¿no? Entonces, está claro, esa meditación consiste y hay muchos niveles de la meditación del Tonglen, nivel personal, nivel familiar, nivel mundial, ¿no? Y al final está claro, nivel con las personas que nos caemos, antiguamente decimos enemigos, ¿no? Pero hoy en día dicen, me cae fatal, no tenemos un enemigo concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nivel personal consiste mediante la respiración, ¿no? Por ejemplo, y sufrimiento que nos puede padecer la tarde, entonces, digamos, toma mediante la respiración, adelanta ese, porque en este momento tengo más capacidad de tolerancia, ¿no? Entonces, esa tolerancia, que digamos, la compasión, la cualidad que es la paz, y mediante la exhalación, entrega y prolonga para que esta tarde, cuando acerca de este momento, para que puedo confrontar de forma conciencia, en calma y aprovechando, ¿no? Ese es el nivel personal. Entonces, nivel familiar también puede practicar con los seres queridos, nivel mentalmente, ¿no? Mentalmente. Entonces, uno de miembros de nuestras familias, uno de nuestros seres muy queridos, que en este momento está pasando un momento difícil, ¿no? Entonces, una de mejor manera de ayudar a esa persona para poder atender y transmitir el amor incondicionalmente, transmitir buena vibración. Entonces, cuando inhala, digamos, absorbe, ¿no? O extrae todos sus sufrimientos mediante nuestras respiraciones, ¿no? Inhalando. Entonces, mediante nuestro poder, el amor, poder, la compasión, esa misma energía se transforma, como si fuera una máquina de aire acondicionado. El aire acondicionado dice que toma el aire caliente y la máquina se transforma y se convierte en un aire fresca, ¿no? Lo mismo, no es que no queda en nuestro, ¿no? A veces, claro, de momento tenemos una costumbre de tener una mente ambigua, ¿no? O quiero tomar, pero no quiero porque tengo miedo de que me puede quedar en mí, ¿no? Pero está claro, a la hora de practicar el amor, desarrollar el amor, totalmente, no se queda, totalmente, conscientemente, tu felicidad, bienestar, buenas vibraciones, lo transmite mediante esa. Y la otra persona también lo recibe, ¿no? Mentalmente, de visualización, recibe y poco a poco calma, ¿no? Poco calma, fortalece y potencia su. Entonces es una práctica muy práctico, sobre todo en los momentos de los moribundos de nuestros miembros de familia. Es una forma de, digamos, transmitir buenas vibraciones. Últimamente esta práctica es muy, digamos, popular en Estados Unidos, sobre todo en los
que practica en los centros de los mayores, ¿no? Centros de mayores, en hospitales, con los enfermos terminales, ¿no? Entonces, muchas veces, claro, el miembro de la familia le quiere tanto a esa persona, pero muchas veces no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, mediante esa práctica, no solamente que ayuda a la paciente, sino la propia familia consuela mucho para aliviar el dolor de este momento, ¿no? Entonces es una práctica que, claro, pues es una práctica que tiene muchos, es una práctica muy común y muy popular en el Tíbet, ¿no? Que solemos, entonces, claro, a partir de ahora, si vosotros investigáis más, yo solamente así un poquito como por falta de tiempo solo puedo nombrar, ¿no? Y luego vosotros, claro, teniendo aquí un centro y puedes aprender más, y sobre todo hoy en día hay muchas fuentes de informaciones, ¿no? ¿Vale? Así sí. Dime. Hola, buenas tardes. Buenas, sí. Quería preguntar sobre el término vacuidad. ¿Es entendible, o sea, puede llegar a ser entendible o solo es experienciable? Porque yo intento conceptualizarlo, entenderlo, pero he leído sobre ello, no hay manera. No llego a profundizar sobre ello. Gracias. Te entiendo, sí, claro, claro. Es una visión muy budista, la idea, ¿no? Entonces, para podemos entender, por ejemplo, mi mano derecha, ¿no? Que tengo una botella, ¿no? La botella existe. La existencia de la botella es subjetiva o objetiva. Objetiva, ¿no? Lo vemos. Mi mano izquierda tengo un móvil. ¿Existe? Tengo un móvil en la mano, ¿no? Imagináis que la mano izquierda está sosteniendo un móvil, ¿no? Imagináis, imaginación, ¿no? ¿Crees que yo sostengo la mano izquierda un móvil? ¿La existencia de ese móvil es objetiva o subjetiva? Subjetiva, ¿no? Subjetiva. Claro, ¿por qué nos vemos la botella existe objetiva? Decimos que veo, ¿no? Que el veo. Entonces, ¿nuestra vista es vista falible o es una vista infalible? Puede ser que nuestra vista es infalible, ¿no? La vista es infalible, que nos puede fallar, no es todo lo que vemos. Esa existencia de esa botella también es subjetiva, igual que el móvil. De momento nos vemos como objetiva por el oscurecimiento de la ignorancia, por el oscurecimiento de la existencia inherente. Creemos que existe en su propio lado. Existiese esa botella de su propio lado, si llevamos esta botella en un laboratorio, observamos mediante, ¿cómo se llama? Microscopio electrónico, ¿no? ¿Seguimos viendo la botella? No. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la célula. Aunque la célula no es la botella, ¿no? Entonces, claro, existiese de su propio lado, existiese objetivamente, ¿no? Tenemos que seguir viendo el móvil de botella, ¿no? Por eso esa existencia es subjetiva, igual que, ¿no? Entonces quiere decir que la botella es vacía de existencia objetiva. Es el vacuidad, igual que el sueño, ¿no? En el sueño, cuando nos soñamos, un fantasma que te persigue, nos sufre, nos duele, nos agobiamos, ¿no? En el sueño, cuando alguien, en el mismo sueño, alguien te dice, si te dijera que no escapes, es un fantasma de sueño, pero no vamos a entender. ¿Qué dice? ¿Qué siento? Estoy corriendo y veo, ¿no? Y ese mismo angustia, el dolor,
agobio, en el momento que cuando nos despertamos, un poquito incómodo, pero ya no sentimos tanto como miedo que en el sueño nos sentía, ¿no? Porque sabemos que es un sueño. Por eso dice que la vida es el sueño, sueños, sueños son, ¿no? Hay un dicho, ¿de quién era? Un español, ¿no? Sí, por eso, claro, Buda nos dice que despiértate ya, no duermas más. Cuando más duermas, más pesadillas va a tener, ¿no? Entonces, claro, vacuidad es claro, ahora mismo estamos, seres ordinarios, vivimos bajo dominio del oscurecimiento de ignorancia, ¿no? La ignorancia, el oscurecimiento nos agobia. Única manera de despertarnos de ese oscurecimiento que entre la luz. ¿De qué clase de luz? Luz de la sabiduría. Se llama, pues, sabiduría que percibe vacuidad. Ese es el término, ¿no? Ahora tenés otra pregunta. Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué importancia tiene en el budismo la actitud compasiva, ya que la autora Siddhartha la pregonizaba como un vehículo para la iluminación? Curiosamente, cada avatar que ha venido a la Tierra ha utilizado una virtud definida y concreta para indicar que es un camino para la trascendencia. Por ejemplo, Jesús utilizaba el peso de amor para buscar esa conciencia de trascendencia. Krishna, el desapego. Sí, La sí. iluminación. Mahoma es el iluminar para encontrar ese sentido de trascendencia. Y curiosamente Buda lo que más preguntaba era la actitud compasiva. ¿Puedes decir algo sobre esto? Claro, la compasión es muy importante en el... Por ejemplo, en el camino, si nos encontráramos un perro atropellado de un coche, ¿no? Mediante ese dolor del perro nos despierta la empatía. ¿No? Nos despierta. Esa empatía solamente nos mantenemos y no trascendemos la empatía, entonces llega un momento que nos volvemos a ser, ¿cómo se llama?, autosufridores, ¿no? Que nos sufrir, pues nos volvemos a sentir lástima, ¿no? Sí, que como nos da pena, ¿no? Entonces mantenemos en la pena. Claro, manteniendo la pena y al fin y al cabo nos causa sentir como impotente, no puedo hacer nada, ¿no? Pero lo que pasa es que mediante la empatía, si nos trascendemos un poquito, se cultiva la compasión. La compasión que dice, no te quieta aquí mirando, sintiendo la pena, sino vete ahí, adopta al perro, lleva a un veterinario, ¿no? Y cuida al perro, ¿no? Porque este animal te necesita, ¿no? Entonces la compasión es realidad para que la acción, ¿no? La acción que nos, como se dice, empuja a realizar un labor constructivo, comprendiendo a la circunstancia, ¿no? Porque esa circunstancia da compasión y la comprensión. Comprende que el perro necesita ayuda y estoy capacitado para ayudar. Así que sin duda voy a realizar esta labor. Es un breve, digamos, pues, contexto, ¿no? Sí. Por eso normalmente en el budismo dice, para bien de todos los seres, entonces primero tengo que obtener la paz y tengo que alcanzar la iluminación. Hasta que yo no alcance la iluminación y yo no poseo la paz, ¿qué paz voy a transmitirle, ¿no? Esa es la compasión. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué papel tienen las mujeres en el hinduismo?
En hinduismo, no sé, en el budismo, ¿no? Perdón. Ah, sí, sí. Bueno, Aprovechando el Día de Mujer, ayer, ¿no fue? Muy bien. En el budismo, el papel de la mujer es muy importante y normalmente en el budismo la sabiduría es fundamental, ¿no? Entonces la sabiduría designa como la madre, ¿no? La madre sabiduría de la perfección se llama, ¿no? La madre. Entonces la sabiduría es el nivel máximo del nivel espiritual, ¿no? Que trascende. Entonces, claro, cuando nos hablamos sobre el, digamos, masculino, femenino, la energía femenina es la energía de la sabiduría. La energía de la sabiduría es la energía del, digamos, espiritual más alto. Y desde luego, Buda fue el primer maestro que, ¿cómo se llama? Inventó el convento de monja, que no existía antes de Buda, digamos, el costumbre, ¿no? Yo creo que es a nivel mundialmente, hace 2500 años. Entonces Buda fue, él nombró el primer convento de monja y las monjas, las mujeres, tienen posibilidad de tomar ordenación completa como los monjes y puede estar en un convento, el propio convento, ¿no? Ese fue primero. Y luego muchos sutras cuando describe y nombra, dice, hijo o hija del linaje. Aquí, en el budismo, es una costumbre, tradición de 2000 años, milenarios, pero es una mentalidad muy moderna, ¿no? Que le dio en la modernidad, el mayor cambio de la era moderna es la igualdad, ¿no? De la Revolución Francesa, de la renuncia, etcétera, que ahí empezó la igualdad. Entonces, claro, esa idea de la igualdad, Buda tenía hace 2500 años. Por eso él dijo en muchos sutras, que dice, hijo, hija de linaje. Nombra ambos. Muchas veces, claro, en español, ya ahora un poquito hace vosotros y vosotras, ¿no? Si no, aquí yo puedo dirigir vosotros, ¿no? Normalmente, pero aquí veo menos hombre. Pero a pesar de eso, a veces en costumbre, pero esa costumbre, digamos, en el budismo, desde este punto de vista del budismo, el de Buda, no tiene Entonces, claro, el Buda en su momento, fue un maestro muy importante que le hizo mucho cambio, a pesar de ser una sociedad india, una sociedad dominada por el hombre, él dio mucho, la igualdad. Entonces, en el papel de la mujer en el budismo es como un papel muy importante, sobre todo hoy en día Susan del Dalai Lama está promocionando mucho el poder de la mujer, ¿no? Poder de la mujer, porque el mundo necesita poder de la mujer, porque las mujeres, en general, biológicamente, ¿no? Tienen si nos observamos en nuestra sociedad, en los oficios, generalmente, ¿no? El trabajo que consiste de labor, servicio, labor social, como enfermeros, maestros, y atender a, educadores sociales, ¿no? Y normalmente suele tener más mujeres oficios, ¿no? Porque biológicamente las mujeres tienen más, digamos, cualidades de la compasión, el amor. Porque todos nosotros hemos amamantado por, digamos, pecho, ¿no? Amamantado. Entonces, por hecho de tener el pecho, biológicamente las madres tienen un nivel biológico, es mucho más elevado a la hora de atender a los demás que el hombre, ¿no? Por eso en realidad en el budismo es un papel muy importante, sí. ¿Otra? Gracias por la conferencia. La conferencia de hoy iba de una introducción al budismo.
¿Nos podría ofrecer en un resumen cortito los pasos que vendrían después de las 4 nobles verdades y el octuple noble sendero? ¿Qué vendría después para Claro. entender bien el budismo? Gracias. Eso, claro, antes comenté, ¿no? Nadología es muy importante. Entonces, claro, para aprender la nadología hay que, aprender a nadar. Por nadar, entonces necesitamos una piscina donde podemos practicar la natación. Entonces, claro, los siguientes podemos indagar, profundizar más sobre los octuple nobles senderos y más bien hoy simplemente la introducción sobre los temas, ¿no? Hay 3 motivos de elevar la conciencia. Uno es mediante el karma, ¿no? Mediante el karma dice que yo no voy digamos, causar daño a nadie porque mediante el resultado de esa acción dañina me puede causar renacer en los reinos inferiores. Así que yo no quiero renacer en los reinos inferiores. Así que yo evito, ¿no? Es un nivel elemental. Claro, el nivel segundo es todos somos iguales. Yo también quiero ser feliz y los demás quieren ser felices. Así que abandono a los 10, digamos, acciones dañinas. Cultivo la mente, ¿no? El tercer nivel es aún sube, ¿no? Entre yo es uno, los demás es infinito, ¿no? No vale la pena que los demás me atiendan a mí. Lo más preferible es el yo atiendo a los demás, ¿no? Si los demás me atienden, yo agradezco. Si no, yo voy a nunca dejar de atender a los demás, porque los demás son tan agradecidos. Así que, claro, tengo que alcanzar la iluminación, ¿no? Entonces, claro, para poder alcanzar la iluminación, hay práctica que se llama desarrollo de la bodhicitta, ¿no? Entonces, hay ya muchas más prácticas, se llama 6 causas y 1 resultados, intercambiarse uno con los demás, ¿no? Entonces, aquí práctica del Tonglen, todo eso consiste, ¿no? ¿Sí? A ti, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, comunicaros que hay a la venta algunos libros en concreto de Tritul Rinpoche. Tenemos un título que son los 3 aspectos principales del camino. Si alguien está interesado en que se lo dedique, pues esta es la ocasión. Y creo que me resta agradeceros la asistencia y, por supuesto, a los lamas pues su dedicación y buen hacer, buena enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vuestra atención, vuestra dedicación. Entonces, ahora hacemos un minuto de meditación en silencio para relajarnos, ¿no? Y después, Geshe-la y yo nos vamos a mantrear una mantra de Buda de la compasión para que esa energía, buena energía, para que extienda al todo el pueblo y todo el país, ¿vale? Sí. Entonces, simplemente la postura que os resulta más cómoda, adoptando en esa postura, ¿no? Relajar el cuerpo, relajar los músculos, liberáis de todas las tensiones corporales, mantén la mente en silencio. Para poder mantener la mente en silencio, tomamos conciencia de la respiración. Cuando inhala, estar consciente de inhalación. Y cuando exhala, estar consciente de exhalación. Cualquier pensamiento que te acercan en este momento, no aferres ni lucha contra esos pensamientos. Déjalo ir, estos pensamientos. Tú sigues enfocando, reposa la mente en el estado de la respiración.
Pues ahora voy a recitar el mantra. Vosotros seguís descansando, apartando todos los pensamientos, envolviendo en la vibración del mantra. Relaja en este estado de la relajación. Kyunje magwe kundo garazo san yenje ulai yen toje jenje androla ise chere sela chaze lo o yamane beme homo Chise nanga neba dan rowa chise ne gyuro ne tese dan ne gyo ne rowe tungen se ora e sho e chirtu den yuri neba dan gwe shasere choben chanwa pe nyame rio ganden be chokondo tarshin ge gyuro enje Kari rawe kowe shingam dere pendan dewa mali jungwe ne chenre sewa tinzin yazo ye shabe sinde pardo ten gyuro je. Muchas gracias.